una denuncia de un diputado enfrentado a él, peleado a muerte, que es Rodolfo Tailliat, que solamente se puso a analizar sus declaraciones juradas de Fernando Iglesias, y esa denuncia, bueno, tan floja de papeles no estaba porque hoy se abrió la investigación en la justicia federal. La impunidad de Cristina está asociada a la continuidad en el poder, a pesar de que mandaron a muchos que estaban presos a la cárcel y que ella no fue nunca a la cárcel y todo. Las causas están ahí y las causas tienen tantas pruebas que es muy difícil que un poder judicial, un juez, le dé la absolución. Fue muy bien a este hombre en su paso por la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tener un patrimonio que en 2017 era de 3.800.000 pesos, sigue siendo diputado, ¿eh? En solo 2 años ya tenía 10 millones de mangos. La grieta está entre los que se la afanaron y los que lo denunciamos. La grieta está entre los que persiguen periodistas y los que defendemos la libertad y la república. El peor gobierno de la historia, desastre económico, desastre sanitario, desastre educativo, un año todo cerrado y lo único que saben hacer bien es el plan de impunidad y el ajuste a los jubilados. Esto no es un rumor, es lo que él mismo firmó. La comparación de su declaración jurada de 2017 contra la declaración jurada de 2019, hay cosas que son incongruentes y por eso la justicia le acaba de abrir una investigación igual que a todos los ladrones que él denunciaba. Ellos hoy no pueden convocar si no es de la peor manera, ¿no? Usando el choripán, usando los micros, obligando a movilizarse. No está enojada con la vida, ¿no? Es una persona que ha obtenido recompensas de la vida mucho más allá de cualquier tipo de merecimiento, con una sola virtud, entre comillas, que es un olfato increíble para el poder, para la acumulación del poder y para robar sin ir presa. Hay otras cosas curiosas en la declaración de Iglesias y una de las que esbozó es que él todo este dinero lo había hecho vendiendo libros, con el pequeño detalle que ni en 2018 ni en 2019 publicó libros. Entonces uno dice, bueno, le va muy bien con los libros. ¿Qué libros? Si no publicó libros. Y además, cualquiera que conozca el mercado editorial, y les aseguro que lo conozco, los libros no dan tanta plata. Este caso es una historia que nosotros les venimos anticipando. La justicia finalmente avanza en la investigación, avanza en la imputación contra este señor archiconocido, archimediático, diputado nacional, Fernando Iglesias, un hombre que ha levantado el dedo tanto y tanto contra la corrupción. Por el fiscal Jorge Dilelo decidió hoy impulsar la investigación que le delegó el juez federal Casanelo por enriquecimiento ilícito a Fernando Iglesias, que logró esos milagros que suceden en la política argentina. Incrementó 14 veces su patrimonio entre 2016 y 2019. Lo que más tenemos también es medio país que ya vive del Estado y medio país que empezamos a tratar de sobrevivir, muchos de los cuales caen necesariamente en la dependencia del Estado. En los países normales, los cínicos y los fanáticos se odian, son dos tribus opuestas. Acá vos tenés cínicos y fanáticos todo el tiempo, ¿no? Néstor era el cínico, que Cristina era la fanática. En la Argentina hay un psicópata, que es el peronismo, que va por todo el poder permanentemente, y todo el espectro político se define en relación a qué actitud tomás frente a ese poder psicopático que te invade. Hay un interesante malentendido en torno al diputado Fernando Iglesias, que hoy se hizo más famoso que nunca en esta semana por la discusión sobre Florencia Peña. Recordemos cómo fue. Florencia Peña apareció con una filtración de visitas a Olivos durante la pandemia. Iglesias hizo un tuit que generó un trending topic que convirtió, y por esto se armó tanto escándalo, a Florencia Peña en la petera del presidente. Y de ahí vino el pedido de desafuero contra Iglesias y Waldo Wolf por haber intervenido y haber provocado en verdad ese trending topic. Y vino también ahora una causa judicial donde los están acusando de discriminación contra la mujer. La verdad es que los antecedentes de Iglesias eran mucho más entretenidos, si se quiere, que lo que pasó con Florencia Peña. Por eso les digo que hay un inmenso malentendido. Un inmenso malentendido que habla de la incapacidad de la política para depurar estos presidentes. Y no tiene que ver con ninguno de los dos bandos en los cuales está dividido en su mayoría el espectro político argentino. ¿Por qué les digo que es un malentendido? Todo es un malentendido. Porque
mientras la mayoría de los canales de televisión hablaban del escándalo por sus declaraciones machistas, tenía muchos antecedentes, pero casi nadie recordó esto que nosotros contamos este verano. Si no hubiera sido porque falleció el fiscal Jorge Di Lello, el fiscal federal que lo imputó, seguramente la causa en Comodoro Pi hubiera avanzado mucho más. No logramos descifrar quién es el fiscal que está a cargo de investigar el enriquecimiento ilícito del diputado Fernando Iglesias. Pero digo que todo es un malentendido porque es un ejemplo de doble discurso, ¿sí? Es este tipo de personaje, digamos, que levanta el dedo con que todos los peronistas son ladrones y en 2 años, según su propia declaración jurada, Iglesias pasó de tener 3.750.000 pesos a tener 12.250.000 pesos. Este semejante incremento en su ingreso en blanco no se justifica ni por la dieta que cobra como diputado. Es más, él se quejaba que vivía solamente de 2 departamentos. Dice que tuvo ingresos por libros, pero no publicó libros. Entonces, hasta antes de la declaración jurada lloraba miserias, decía que le iba tan mal en la vida, que era un pobre diputado que vivía de su dieta, y sin embargo aparece con una declaración jurada donde incrementa su patrimonio en, ¿cuánto? Casi 10 millones de mangos. Esos 10 millones de mangos yo les diría que les estamos haciendo precio porque solo durante su mandato como diputado se compró un auto de alta gama, un Peugeot 4008, y se compró Alto Rancho, para seguir con el juego de palabras, en Barracas, en un condominio donde el expresidente Mauricio Macri tenía acciones. La tasación que él mismo dio de ese departamento es de $188.000, pero ya se sabe que estas tasaciones suelen estar caídas, o sea que el valor de mercado puede ser mayor, debe ser un departamento de unos $250.000 por lo menos. Todo esto lo hizo en 2 años como diputado. Claro, así vale la pena ser diputado. Y no cierran las cuentas de lo que cobró como diputado, porque un diputado está cobrando en mano, o en aquel momento debía estar cobrando en mano 150.000 pesos. No cierra por ningún lado de cuenta. ¿Qué dijo Iglesias? Que esto lo había hecho con libros y que habían sido anticipos de libros. Miren, muchachos, no hay libro que pague semejante cantidad de plata, ¿sí? Entonces, el perfil de Fernando Iglesias coincide en esto, ¿no? En que es un ejemplo de doble discurso, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Él ve corruptos y deshonestos en todos lados, pero él no puede explicar su patrimonio. Él ve autoritarios en todos lados, pero no puede ahora justificar sus propias declaraciones contra diferentes tipos de mujeres. Creo que verán esta, porque la verdad que los antecedentes eran muchos, y yo no sé si esto se discutirá finalmente en diputados y cuando tengan que discutir su desafuero, que dudo que lo discutan, porque en tiempo de campaña nadie va a querer depurar a estos personajes que tiene la política. Alguien va a recordar los tweets de Fernando Iglesias, por ejemplo un tweet contra Luciana Salazar. Si era con mucha inteligencia, no te preocupes, no hablaban de vos, Luciana. Y directamente arrobando la cuenta de Luciana Salazar. Ella le contesta, digamos, le dice, ¿cómo te calientan mis tweets, Fernandito? Que me subestimes, un diputado tan mediocre como vos, es un halago decirme tontita que me excita. Y él le dice, puede ser, es lo único que me calienta de vos. Dice, y tampoco son tuyos los tweets, ¿no? Es una subestimación por donde se quiera mirar. Otro contra Jessica Sirio, que es pareja de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Hablando de una mujer que se quejaba, no sé qué, por algo que pasaba en Lomas de Zamora, dice, bueno, vos votás al peronista con el gato más lindo de acompañante y después te inundás. Es así. Estas son las cosas, claro. A la hora de pelear, a la hora de debatir, el barrabravismo es simpático en los partidos políticos. Algunos lo consideran valentía, pero claro, cuando después se vuelve en contra, todos se ponen incómodos. Y es lo que pasó esta semana con Fernando Iglesias. Fíjense, la oposición había avanzado bastante en la cuestión de las visitas a Olivos y había descolocado al gobierno. El gobierno tardó en contestar. Primero salió tímidamente Santiago Cafiero a decir, no, miren, la mujer que dicen que entra a Olivos en horas nocturnas es en verdad la asistente de Fabiola. Tardaron en contestar. Después saltó lo de Florencia Peña y recién hoy el presidente Alberto Fernández salió a contestar.
tardaron en contestar. La oposición venía jactándose porque en el arranque de la campaña de las PASO había colocado un golpe al gobierno porque lo había dejado trastabillando sobre si se podía o no ir a líos en tiempo de pandemia. Hubo una denuncia en Comodoro Pi que alentaron Republicanos Unidos, es decir, la lista de López Murphy que va por adentro, Juntos por el Cambio. Sin embargo, el disparate de Fernando Iglesias, el ataque machista, desvió la discusión y lo que eran las visitas, la discusión por las visitas a Olivos, ahora se instaló como un ataque contra nada menos que la gran comediante nacional que es Florencia Peña. Recuerden que en aquel momento que Florencia Peña va a ver al presidente Alberto Fernández, era nada menos el momento en el cual estaba por arrancar Casados con Hijos, que iba a ser el éxito teatral más recordado en décadas en Buenos Aires, porque tenía vendido varios teatros Gran Rex, estaban comprando entradas gente que habitualmente no iba al teatro. Justo cuando eso iba a arrancar, cayó la pandemia y nunca hubo una sola función de Casados con Hijos. Se terminó levantando el espectáculo y tuvieron que terminar devolviendo la plata y la plata que habrán perdido. Entonces es lógico que alguien que se estaba perdiendo semejante oportunidad de laburo fuera a reclamar por el laburo en el teatro, porque el teatro se estaba muriendo en la pandemia y eso después lo vimos a lo largo de los meses. Pero todo esto le terminó complicando la campaña de las PASO a Cambiemos, porque Cambiemos ahora está en una situación incómoda, no lo pueden dejar caer a Fernando Iglesias y esto tiene que ver con lo que les decía al comienzo, la escasa capacidad que tiene la política para depurarse de sus personajes más incómodos. No lo pueden dejar caer porque esto generaría dentro de Cambiemos que se vayan con el ala más dura, ¿sí? Que Iglesias y el ala más dura se vaya a votar otras listas, pero el tipo les metió un gol en contra en la propia campaña de Cambiemos. El otro detalle que hay que decir es que hay que ver qué pasa cuando Iglesias, que puede resultar electo diputado, yo no creo que avance demasiado el desafuero en diputado porque no le dan los votos al gobierno, pero ¿qué va a pasar cuando se presente nuevamente para entrar a la Cámara con todos estos antecedentes? Ahí sí se puede discutir si lo aceptan o no lo aceptan. Esto es la otra cosa que hay que tener en cuenta. Pero hasta el propio Mauricio Macri, recuerden, cuando salió un escándalo de corrupción vinculado a Fernando Niembro, que era nada menos que el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en una lista del PRO de aquel momento, el propio Macri dijo, sáquenlo porque me va a arruinar la campaña. Ahora no tienen la capacidad de reflejo para depurarse de estos personajes. Claro, insisto, son simpáticos cuando son barrabravas de la palabra y atacan al enemigo, y después alguno de la alianza queda como el moderado. Pero ahora, claro, hasta María Eugenia Vidal, que no es su estilo, tuvo que salir a bancar a Fernando Iglesias en una posición bastante incómoda. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se le vayan a las otras listas. Si no contienen a los más radicalizados, si no contienen a los barra bravas y los radicalizados se vayan en otra lista. Y esto sirve, la incapacidad de autodepuración que tiene la política sirve para pensarla en todos los bandos. Hoy, ahora lo va a contar seguramente Néstor Espósito, se conoció el fallo de casación contra José López. José López no requiere ninguna presentación, es el señor que se hizo famoso porque apareció revoleando bolsos con $9 millones a un convento. $9 millones era evidentemente la caja negra, la guita que se había robado y que como no le quería poner ni en bancos ni en nada porque lo podían descubrir, la quiso esconder en un convento y lo agarraron. Bueno, se confirmó la sentencia en casación contra José López, ya no hay manera de que zafe, pero también contra los empresarios que aparecen como los propietarios de su casa. Y ahora, si bien a José López cuando apareció revoleando los bolsos, todo el espectro político del peronismo, del kirchnerismo, todos dijeron que era lo que era, todos se despegaron de él, todos dijeron que era un corrupto, todos dijeron que tenía que ir preso. ¿Nadie se dio cuenta de José López antes? ¿Nadie se dio cuenta de quién era José López cuando trabajó los 12 años del kirchnerismo en el mismo puesto, sentado en el puesto de secretario de Obras Públicas? Nadie se dio cuenta. Esto es lo que les digo. La incapacidad de la política para depurar a sus propios impresentables. El kirchnerismo no supo despegarse de José López, nunca supieron nada. Cuando apareció el tipo con $10 millones tirándolos por la puerta de un convento, nadie sabía nada. Y ahora también nadie sabía nada de Fernando Iglesias. Ahora descubren que es un machista que hace declaraciones contra Florencia Peña, pero nadie... Antes le festejaban los tweets. Le festejaron los tweets contra Luciana Salazar, los tweets despreciativos contra Jessica Sirio. Antes
Nadie los veía. Ahora todo el mundo se dio cuenta que el señor hace desastres y ataca a las mujeres y le encanta atacar a las mujeres. Este es el problema. El día que la política pueda depurarse, autodepurarse de sus propios impresentables, este país, muchachos, va a ser otro. Bienvenidos. Esto es GPS. El señor del que están hablando, de eso ha sido, no lo sé muy bien, la pareja de Sofía Patti. Es una persona que trabajó con Fabiola. Y a su pareja creo que lo debo haber visto 1 o 2 veces en mi vida, en alguna ocasión social. Es más, me enteré que tenía una empresa que se dedicaba a cuestiones tecnológicas, leyendo la misma nota en donde intentan difamarnos. La verdad es que no tengo la menor idea si este señor ha ganado alguna licitación en algún sector del Estado. Pero si lo ha hecho, lo habrá hecho porque ganó, simplemente. Sinceramente, yo lo que siento es que precisamente como no soy un corrupto, intentan generar en la gente una imagen, primero que he convertido a Olivos en un lugar de placer, que no lo es. Debo ser el presidente que menos cosas ha hecho en Olivos. Yo no cambié ni una cortina en Olivos. Empezaron viendo que Sofía registraba 60 y pico de entradas, descubrieron que su juventud había sido modelo y la presentan como modelo, y de Sofía de modelo no le quedó nada. Y como descubrieron después que la entrada no tenían que ver conmigo, bueno, entonces ahí empezaron a ametrallar todo lo que sea posible. La castigaron a Florencia Peña de un modo tan injusto, tan ingrato. La vi a Florencia Peña una vez en mi vida, que vino a hablar por sus compañeros de trabajo. Ahora, yo estaba trabajando de presidente porque mientras duró la pandemia, miren, recibía a miles de personas, no a una, a miles. Y seguí trabajando. ¿Qué quieren que hiciera? ¿Que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país. Esta fue la respuesta de Alberto Fernández hoy a lo que se está planteando ya como una causa judicial. Atención, en Comodoro Pi, el juez Sebastián Casanelo, fiscal Ramiro González, que van a investigar de qué se trataban las reuniones en Olivos en tiempo del aislamiento, en tiempo de la cuarentena. Pero, en este momento, yo voy a demostrarles a todos los panelistas que el señor Raúl Timerman no era un holograma. Lo tenemos con nosotros. Gracias. Gracias por venir, Raúl. ¿Cómo te va? No, al contrario, gracias a ustedes, Rolando. Bien. Primero, no puedo... siempre te agarramos para preguntarte opiniones sobre las cosas más estrambóticas. ¿Qué opinas de este escándalo que se armó? Bueno, yo al principio pensé que Mauricio Macri, que no podía participar en la campaña, le encargó para que ayude a Horacio Rodríguez Larreta que vayan Fernando Iglesias y Waldo Wolf para que le den una mano. Y la verdad que salieron con un tema que fue increíble. Vos pensá una cosa, pensá la cosa más simple del mundo. Trabajan 80, 100 personas en la Quinta Olivos. Hay, creo que alrededor de 80, 90 granaderos en forma permanente, claro, que custodian al presidente. ¿A vos te parece que se pueden armar esas cosas delante de 200 personas? Es increíble. Pues sí, las orgías, las supuestas orgías. Sí, exactamente. Yo pienso que ocurrió lo siguiente. El día que presentan la fórmula del Frente de Todos, tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires, hablan Cristina, Sergio Massa y Alberto. ¿Qué dice Cristina? Sorprende, siempre Cristina sorprende. Primero habla de lo que se va a hacer con los recursos que vienen del Fondo Monetario Internacional, diciendo que van a ser utilizados para pagar la deuda, cosa que la gente esperaba otra cosa. Logra con eso que calma los mercados, lo calma a Martín Guzmán y calma a la gente, digamos, y al fondo especialmente. Y después dice dos cosas muy importantes. Una, nunca tuve que enfrentar una elección con las características de esta, en medio de una pandemia, en una situación económica difícil, etc. Invito a un debate, demos un debate serio y reflexivo, y dice algo que es terminal. Esta es la última oportunidad que tenemos para sacar el país adelante. Es decir,
plantea debatir lo que hay que debatir en una campaña política, los temas que son cómo sacamos el país adelante y cómo vamos a hacer para pagar la deuda externa. Y estamos discutiendo las reuniones de Olivos y Florencia Peña, ¿te das cuenta? Exactamente. Qué miseria. Es muy difícil, así se hace muy difícil. Yo creo que la van a pagar desde el punto de vista electoral, porque en lugar de hablar de los problemas que angustian a la gente, que a la gente le angustia el tema del trabajo, la inflación, en especial de los alimentos, si le va a alcanzar el dinero, si va a volver a ver el empleo que hubo en el pasado, y ellos le hablan de que en el Olivo funciona un cabaret. Yo creo que eso se paga, están subestimando al electorado. ¿Y por qué no apartan a un tipo como Fernando Iglesias? Acordate Macri, yo recién lo contaba. Fernando Niembro, Macri le dijo, ¿sabes qué? Vos tenés contratos, se pensaba que tenía contrato con empresas del gobierno de la ciudad, lo sacó de la lista y lo bien que hizo, depuró rápidamente. A este tipo, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Funcionan dos cosas. Primero, porque hay gente en Juntos que está de acuerdo con esos planteos. Con los planteos machistas, con tratar a Jessica Sirio de gato, con tratar hay gente que a está Luciana de acuerdo Salazar con de idiota. Y que es poco seria desde el punto de vista del planteo de una situación electoral. Por eso lo van a pagar caro con dos cosas. Le va a ir bien a López Murphy en la ciudad de Buenos Aires y le va a ir bien a Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Y ese es el precio que va a pagar el PRO por tener este tipo de gente adentro. Mira, Perón decía algo que habría que cada vez el peronismo es menos peronista en lugar de ser más peronista. Perón decía, he visto alguna vez algún malo convertirse en bueno, pero nunca había un bruto que se convierta en inteligente. Entonces no le puedes pedir nada a Fernando Iglesias, a Waldo Wolf. Claro que la actitud inteligente es separarlos. Ahora no los separan. Si no los separan, intentan pararlos. Pero no los separan. Si no los separan por algo es... Pero no solo a ellos, a esta chica que es candidata y planteó el tema haga patria, mate un judío, planteó el tema de Malvinas, territorio... Claro. Bueno, pero a ver, además, ¿a quién se le ocurre? Vos, suponete que vos fueras consultor de la campaña de Juntos por el Cambio y te dicen, no, nos vamos a pelear con Florencia Peña, que es una de las figuras más populares de la Argentina. ¿A quién se le ocurre maltratar a Florencia Peña? Digo que la pareja de Franchella en Casado con Hijos, uno de los personajes más populares, más conocidos de la Argentina. Cualquier consultor político te diría, no lo hagas, no aprietes enter en ese tuit. ¿Sabés quién fue el político argentino que más entendía eso, con quien tuve la suerte de trabajar bastante tiempo? Daniel Scioli. Ah, mira. Daniel Scioli entendía que no tenía ningún sentido si uno hace política meterse con la figura del espectáculo. No tiene sentido. Uno se dedica a otra cosa, que es la política. Eso es una cosa muy interesante que aprendí de Daniel. Sin embargo, el escándalo de Florencia Peña se ha convertido en el gran debate del arranque de la campaña de las PASO. La difusión de quienes visitan al presidente Alberto Fernández. Entre la gente que lo visitó durante la pandemia, apareció Florencia Peña. Ella misma contó que había ido un martes a las 11 de la mañana a hablar con el presidente, recuerden, en los tiempos duros de la cuarentena, de que los actores se estaban muriendo de hambre, que no había laburo. Después de 6, 7 días de una operación hacia mi persona, me pregunto, ¿por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos productores importantes, tantos hombres importantes, ¿yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? Y entonces, a partir de ahí, comenzó una catarata de discusiones en Twitter que llevaron a hashtag denigrantes hacia Florencia Peña. Hasta ahí, casi les diría, las reglas de juego de los troles y la grieta y las cloacas en que se convierten esas discusiones. El problema, Dani, es que a esas discusiones se sumaron nada menos que 2 diputados nacionales, Waldo Wolf y Fernando Iglesias. ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que yo no soy la petera del presidente? ¿Que yo fui a una reunión a las 11:30 de la mañana con permiso
con protocolo, porque para entrar a la Quinta de Olivos en ese momento tenías que tener un protocolo tremendo. Y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad? Después de 40 años de trabajar, yo empecé a trabajar a los 7 años. Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie. Arranca Fernando Iglesias y ahí es donde le contesta Waldo Wolf, pero ella de rodillas, ¿no? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarran conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días, 7 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos, cada una por alguna razón? No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas personas en ese momento. Como fueron tantos y tantas. ¿Por qué con los hombres no? Me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. ¿Está a la altura de ser diputado de la Nación un hombre que hace esto? No solo es diputado, sino que ahora nuevamente es candidato a diputado por la coalición cívica en la lista de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en Ciudad de Buenos Aires. Desmiento categóricamente haber utilizado ninguna de esas palabras ofensivas para las mujeres que Florencia Peña se hace víctima y elípticamente me acusa de haber utilizado. Jamás le he dicho a una mujer las cosas terribles que la propia Florencia Peña dice de ella misma. Esta discusión se convirtió en trending topic con un hashtag absolutamente denigrante hacia Florencia Peña. ¿Por qué me mandan el call center durante 6 días con el hashtag la petera del presidente? ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente? He estado siempre del lado de las mujeres y apoyo absolutamente la igualdad de género. Lo que no apoyo es el feminismo trucho. Y cuando se instaló ese tema, 1500 tweets salieron al mismo tiempo con el hashtag la petera del presidente. ¿Me la explican? ¿Cómo a alguien inteligente se le puede ocurrir que yo voy a ir un martes a las 11:30 de la mañana a hacerle un pete y disculpen, pero es así al presidente? Es un delirio. Bueno, Fernando Iglesias, que decía que él nunca escribió nada contra las mujeres. ¿Alguien le va a recordar, supongo, el tuit contra Luciana Salazar diciendo si era con mucha inteligencia, no te preocupes, no hablaban de vos, Luciana? Se ve que él mismo se olvidó, pobre. Bueno. Y después también el que les contaba antes, ¿no? Decir, bueno, si en Loma de Zamora vos votás al peronista con el gato más lindo de acompañante y después te inundás, es así. Es decir, esto es lo que yo digo, el doble discurso y la doble moral. Los tipos que se la pasan jactándose de su honestidad, pero ahora está imputado por una causa por un enriquecimiento ilícito de 10 millones de mangos en solamente 2 años como diputado. Pero todo esto tiene un transcurso judicial, porque todo se judicializa en la Argentina, señor Espósito. Las desgracias parecen rolo que no vienen solo. Vos hablabas al principio de esta cuestión del enriquecimiento ilícito. En el contexto de este escandalete por las visitas a Olivos, el diputado Rodolfo Tailade amplió una denuncia que había presentado en febrero pasado, que es lo que encontró. Una transferencia de $30.500 al exterior en el año 2016. Todavía no era diputado, no estaba obligado a declararlo, pero cuando fue diputado, la cuenta en el exterior a que fue transferido ese dinero no aparece declarada en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción. No declaró una plata que tenía que transfirió al exterior. No estaba obligado a declararla porque no era diputado, 2016. Pero una vez que asumió como diputado... ¿Y esto no estaba en su declaración jurada? No estaba en su declaración jurada. En 2019 ya era diputado y ahí hay una transferencia por $17.921. Esto es lo que detecta el diputado Tailade. Y esa, que no está destinado a qué cuenta va, tampoco aparece declarada la cuenta en el exterior. A propósito de esto, el fiscal Ramiro González, que es quien sucedió a Jorge Dilelo después de su fallecimiento, levantó el secreto bancario y fiscal del diputado, hizo el pedido al juez Casanelo y se produjo ese levantamiento. Y a esta hora hay pedidos al Banco Central, a la AFIP, al ANSES, a la UIF y a la Oficina Anticorrupción sobre el movimiento económico y financiero del diputado Fernando Iglesias. Leandro Santoro, ¿cómo cae esto en la campaña? Qué sé yo, la verdad... Porque esto se convertirá en el debate de campaña. No creo.
Espero que no, además, porque creo que en una sociedad tan crispada como la nuestra, este tipo de cosas la alejan de la política y, como hemos dicho en más de una oportunidad en este programa, la antipolítica está a la vuelta de la esquina. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso, que acá no pierde Iglesia solamente, perdemos todos, pierde la democracia. Si vos estás pasando por una situación difícil y ves que los políticos discuten en este tono, me parece que dejas de creer en la política. Dice Raúl, ¿no? Y yo lo tengo presente, además vengo hablando hace mucho tiempo. Miremos lo que pasó en Chile, miremos lo que pasa en Colombia, veamos la región, veamos los indicadores sociales. Digamos, una crisis económica enorme como fue la que heredamos del macrismo, se le agrega la crisis de la pandemia. Me parece que la gente espera otra cosa. Inclusive yo mientras hablaban ustedes, yo pensaba si tenía que comentarlo o no tenía que comentarlo. Para no caer tal vez, ¿viste? Porque a mí me convendría decir, mirá, sí, caer contra Fernando Iglesias y sacarle jugo a esta noticia. Pero también es tan pornográfico todo, porque es increíble lo que ha pasado acá, que hasta parece que, ¿viste? Está de más opinar, porque fue todo muy violento. La construcción de este relato está basado en dos cosas, en el prejuicio y en el odio. Y entonces ni siquiera creo que entre dentro del terreno de la subjetividad. Creo que todos nos damos cuenta. No es discutible si es misoginia, si no es misoginia. No es discutible si hay prejuicio y hay odio. Está bien, pero hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Hay que ver si le dan un desafuero y quién se planta en un debate o si todos escapan el debate. No va a pasar, vos ya lo sabes. Ya lo acabas de decir. No va a pasar. Igual, a ver, creo que también esto hay que superarlo. Y mirá que podríamos, como te decía recién, capaz que a nosotros nos conviene en términos tácticos electorales, pero no le conviene a la democracia. No le conviene a la democracia. O sea, yo quiero dar vuelta a esta página. De verdad. Aparte, mira, ¿sabés? Lo único que me hace dudar de si conviene o no conviene dar vuelta a esta página tan rápido es que no se arrepintió. Porque vos podés cometer una tontería y eso no te define como tonto. Digamos, lo que te define como tonto es si sistemáticamente cometes una tontería. ¿No es cierto? Pero es que él no se puede arrepentir porque tiene tradición de ese tipo de tuit denigrando mujeres en especial. Por eso no es que ataca los argumentos de las mujeres. Digo, a Luciana Salazar, a Jessica Sirio, a Florencia Peña. No ataca argumentos, ataca condición y atributos femeninos. Sí. Esto es lo raro. Bueno, por eso yo te decía, no termino de entender. Yo, por ejemplo, tuve un entredicho con Patricia Bullrich. Sin querer, en un momento una radio, le respondí a una radio una cosa que había visto, le pedí disculpas por Twitter. A ella, en vivo en el programa de Dos Voces, y después en el programa de Novarecio. La verdad, y Patricia Bullrich estuvo conmigo a la altura. Fue hasta maternal, como me trató, entendió todo, se desarmó el problema rápidamente. Con lo cual, siempre digo lo mismo, uno no puede juzgar a una persona por lo peor que dijo o por un error que cometió. Es muy injusto eso. Con cualquiera de nosotros, todos nosotros en nuestra vida privada cometemos errores y los que tenemos una exposición importante estamos más expuestos a que esos errores se amplifiquen. Lo que pasa es que yo creo que hay un punto donde la política puede en un momento decir, paremos la pelota, me equivoqué, porque si no saben, bajemos. Pero además, porque si no saben desescalar un conflicto, ¿cómo se van a poner de acuerdo más adelante en algo? Bueno, ese es el punto. Lo que pasa que, a ver, ¿quiénes van a hacer lo que se van a poner de acuerdo en antes? ¿Qué hay atrás de esto? Si llegaron casi a una especie de guerra civil verbal. ¿Qué hay atrás de esto? Una lógica de polarización excluyente. Y destructiva, autodestructiva. ¿Vos, Raúl, ves un crecimiento de la antipolítica para estas elecciones? Sí, en claro, esas cifras sí. que te... Porque digo, ahora, no solo Raúl no es un holograma, está acá y nos trajo sus números. Y, a ver, vamos a ver los números que vos tenés. ¿Ves en estos números algo antipolítico? Depende en cuáles números. Yo veo que hay un crecimiento de la antipolítica fundamentalmente en el sector de 16 a 29 años, los nuevos votantes. Esto no tiene que ver con antipolítica, esto tiene que ver con otra cosa. Pero hay un crecimiento de la antipolítica. Los jóvenes se encuentran... Primero, los jóvenes kirchneristas que entraron a la militancia con el kirchnerismo tienen más de 29 años. Claro. Los nuevos quedan. ¿Dónde están? ¿Dónde está el antisistema ahí? Ahí está el antisistema. Y vos lo ves muy bien en el caso de Spert. Spert tiene 6, 7 puntos. A ver si puedo de poner la intención placa que dice cercanía con espacios políticos, muchachos, arriba. Ahí tenés, cercanía con espacios políticos. Acá, sí, esta indecisión. Te explico cómo es esto. Nosotros estudiamos con Sheila Wilker el total del padrón, o sea, 2.000 casos a nivel país, y separamos alrededor del 40% que es la clase media, porque nos interesa mirar en detalle la clase media. A la derecha tenés el total del padrón, a la izquierda tenés el total de clase media. ¿Qué pasa en el total del padrón?
está la cercanía con el Frente de Todos, es del orden de 33 puntos. Un poco mayor que Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es del orden de 25 puntos, bastante mayor, porque la diferencia de arranque son 8 puntos, que es como finalmente ganó en su oportunidad el Frente de Todos, 48-40. Y vos fijate que... Acá. Bueno, ese es el gran tema. El tema ¿Qué hay es acá adentro, no? lo que no está cerca de nadie y en qué consiste una campaña política, lo vamos a ver mucho mejor después que pasa en la provincia de Buenos Aires. Una campaña política consiste no en atacar al contrario, sino en seducir al indeciso, que es el que va a definir. Claro. No tenés ni que reafirmar el que te vota bajo cualquier circunstancia. Alberto fue candidato a presidente. Todos los votos de Cristina los tuvo. Claro. Era Alberto el candidato, todos los votos. Lo que define es el voto blando. Lo que en el gobierno llaman el voto blando. El voto blando. Hay que salir a buscar esos votos ahí. Pero en acá, algunos lugares esto es son una más pose, grandes. porque siempre hay una pose de yo no estoy ni con uno ni con otro. ¿Esto es una pose o es una antipolítica? No es antipolítica eso. En general, los representantes de la antipolítica, en términos de antisistema, los que son disruptivos, son Spert por un lado, Sí, la Milei izquierda. por el otro. Sí. Y la izquierda por otro. Ahora, en ese nivel están bajos, pero en el nivel de 16 a 29 años, y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, Milei duplica su intención de votos respecto al total. Es decir, tienen atractivo Hay un para los fenómeno jóvenes. juvenil de ultraderecha, para decirle así. De derecha, digamos. Ahora los protestatarios son de derecha. Yo siempre digo, si volviera a ocurrir mayo del 68 en París, sería la derecha. Ya es la derecha, la que está en contra del pasaporte sanitario, en contra de la vacuna, etcétera. Ya está ocurriendo ese fenómeno. Pero lo que es interesante es que ¿por qué no prende en la Argentina? Porque no tiene liderazgos. Si en lugar de Spert y Milei, que son dos personas de cierta edad y estrafalarios, fueran jóvenes frescos, con ideas nuevas, alocadas y qué sé yo, si hubiera otros liderazgos, ese sector prosperaría mucho más. Coagularía mucho más en la juventud de clase media. Totalmente. La idea antisistema de derecha. Así es. Pasa lo mismo con la tercera vía. Hay un espacio en el otro. A ver, vamos a la otra placa, la que dice pisos y techos electorales, por favor. Ese se refiere a la provincia de Buenos Aires. Este es muy interesante. El frente, primero, ¿qué es el piso? Es con yo seguro voy a votar a este. Sí, los convencidos. Los convencidos. ¿Qué es el techo? El techo te lo da el puede ser que lo vote. Y el que sigue te dice con seguridad no lo voy a votar, que es el rojo. Claro. Vos fijate que Acá el está, por piso ejemplo. en la provincia de Espere Buenos que primero Aires... vamos a leerlos. En el caso del Frente de Todos, la suma de piso y techo da 45,7. En el caso de Juntos por el Cambio, siempre estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, da 44,8. Y después vienen los demás partidos. Acá es interesante esto. El sí, techo. bueno, pero vos fijate una cosa, es importante cuál va a ser el techo en función del probable, pero tiene mucho peso el seguro, Claro. porque ese lo tenés. El 5,7. arranque del Frente de Todos de seguro Tiene un es alto. 32. Claro. Es alto, va a llegar al 42-43%. De Juntos por el Cambio es bastante más bajo, mirá, 32,4 a 18, pero el probable es alto. ¿De qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la campaña? Esto depende exclusivamente de la campaña. Si el gobierno ahora inicia, lo empezó hoy el discurso de Alberto Fernández, con la recuperación económica y lo demuestra a través de los hechos que la recuperación está ocurriendo, gana credibilidad y le va a ir bien con ese 13,3 suplementario. Sí. A esto hay que Puede llegar a agregarle tenerlos a todos. Que hoy están anunciando un cronograma de aperturas para la economía. Sí, señor. Si en cambio el gobierno genera la esperanza y las promesas a través de la propaganda, pero los hechos de la realidad no acompañan eso, pierde credibilidad y va a ganar muy poco de ese 13,3, y eso va a hacer que la oposición de Juntos por el Cambio
gane más de ese 26,8 probable que tenga. ¿Randazzo a quién le saca votos? ¿A Juntos por el Cambio? Randazzo es un fenómeno aparte. Randazzo es un hombre que cuando habla, no nos olvidemos de la aparición de Randazzo en el 2017, enfrentando a Cristina. Cristina se va del PJ, forma Unidad Ciudadana, Randazzo se queda con el sello del PJ. Claro. El jefe de campaña de Florencio era Alberto Fernández, gran jefe de campaña. Hizo cosas que ningún candidato hizo, el famoso holograma, por ejemplo. Hizo cosas muy originales. No mueve el amperímetro. Cuando habla, dice la verdad. Es el valor de la palabra. Le da mucho valor a la palabra. La gente no lo escucha. Quiero que veas esto. Es el spot, para mí insólito, uno de los spots que no sé si lo convertirá, será parte de la campaña que lanzó Florencio Randazzo. Oíme, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra, si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi. ¿Me lo explicás? Bien. No ¿Qué le es esto? preguntes a un militante o simpatizante político qué piensa de esto. Yo trabajé mucho con uno de los grandes de la publicidad argentina, Fernando Braga Menéndez. Claro. Incluso en la campaña del 2003 de Néstor Kirchner. Fernando decía, tenía una máxima. La publicidad no es me gusta o no me gusta. Es sirve o no sirve. Este es un típico producto de Ramiro Agulla. Ramiro Agulla, yo le atribuí el comercial de Manes, porque también era un típico producto de Agulla, y en las redes me contesta Ramiro, Raúl, cuando veas el mío te vas a dar cuenta, porque va a llamar la atención. Y apareció con esto. ¿Qué pasa con Florencio Randazzo? Es invisible Florencio Randazzo. Esto hace que durante 2, 3, 4 días todo el mundo hable de este comercial, tratándolo mal, diciendo que es una falta de respeto a Cristina. No lo evalúo desde el punto de vista moral, nada. Claro. Lo evalúo desde el punto de Como vista... pieza publicitaria. Si le sirve a Randazzo o no. Esto es equivalente a lo siguiente. Vos tenés un cowboy con sus 2 pistolas, no es buen tirador, es un alfeñique, medio de bilucho, entra al salón, abre las puertas, saca las pistolas y dispara contra las botellas. Todo el salón lo mira. Eso es este comercial. Que todo el salón te mire. De aquí en más, ¿vas a obtener votos con esto? No. Claro, Tenés que te hacer miran y dicen, campaña. pero era el alfeñique, no le des pelota. O te miran y dicen, bueno, agarrémonos que Pero vino mirá lo alguien. que se atreve este tipo. Porque se atreve a mucho. Acá no es común ese tipo de publicidad. Más bien de Estados Unidos. En Estados Unidos es muy común. Había un comercial donde Donald Trump la mandaba presa a Hillary Clinton en plena campaña. Delincuenta, tenés que estar presa vos. Yo te voy a mandar presa. Ese tipo de cosas. Terrible. Bueno, esto es solo mirame. Ahora tenés que decir quién soy yo, qué hago, qué pienso, qué propongo. Y después, al final, tenés que pedir el voto. Vótenme. Nada más. ¿Cómo está la cosa en Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que estás viendo? En Ciudad de Buenos Aires lo que se está viendo es un buen posicionamiento de Ricardo. Empiezo por el oficialismo siempre. El oficialismo en la ciudad. Un buen posicionamiento de Ricardo López Murphy en su espacio. Está atrás, por supuesto, de María Eugenia Vidal. Una resistencia, en los focus se ve una resistencia de los votantes del PRO a la figura de María Eugenia Vidal. No les gusta a los votantes en provincia que se haya ido de la provincia, siendo de su espacio la que mejor medía en provincia. Nos dejaste y te fuiste. Ahí aparece Santilli, qué sé yo. Bien, en la ciudad sienten que ella se fue para ser gobernadora y que ahora vuelve en una situación en la que no quiere perder en la provincia, porque si pierde 2 veces le tiene miedo
al síndrome Filmus, de perder repetidamente y entonces quedar afuera de esa parte de la política. No de la política, mística ganadora, digamos. Así es. Entonces, aparte quiere ser jefa de gobierno, entonces de la ciudad. Entonces viene y se presenta en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que va a tener un problema ella, y aparte López Murphy va a ser relativamente importante en ese espacio. Por otro lado, Milei está tomando muchos votos juveniles que normalmente eran de ellos. Y como es una legislativa, la va a seguir manteniendo. ¿Y los votos de López Murphy no se pueden ir a Milei después de la PASO? Bueno, algunos puede ser. Porque algunos, viste, algunos así radicalizados, si yo no la voto a Vidal... Leandro mencionó a Patricia Bullrich. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Patricia Bullrich y Fernando Iglesias? A Patricia Bullrich le gusta la política. Fernando Iglesias detesta la política. Esa es la diferencia. Fernando Iglesias es un mercenario puesto para hacer lo que hace. Patricia Bullrich quiere ser presidenta. Hizo política toda su vida, fue de un espacio a otro, qué sé yo. Incluso tomó una actitud muy inteligente al no presentarse en la ciudad de Buenos Aires, a competir con María Eugenia Vidal. La última medición, nosotros la teníamos 3 puntos arriba de María Eugenia Vidal. Epa. Y López Murphy aparece para pelearle votos a Patricia Bullrich. López Murphy es un... Lo que pasa es que cuando Patricia Bullrich se va, López Murphy queda. Y Patricia Bullrich, no lo sé, pero tiene que haber pensado lo siguiente después de ver las primeras encuestas. Si yo le gano al único jefe de gobierno del PRO, porque los otros 3 son radicales, Corrientes, Jujuy y Mendoza, lo dejo en muletas de aquí hasta el final de su periodo. Debilito al partido terriblemente. Por supuesto que negoció su salida y obtuvo lugares y metió a alguna gente que a mí no me gusta, qué sé yo, pero hace política. Patricia Bullrich hace política. Y mira quién está acá, el que tiene que pelearse contra Tyson en la ciudad. Es Leandro Santoro. Leandro Santoro, yo te voy a decir una cosa, está muy cerca de lo que puede ser un gran objetivo de logro en estas elecciones, que es romper la barrera de los 30 puntos. Que para el frente de todos es muy difícil, es terriblemente difícil en este tipo de situación. Si lo logra, habrá hecho un gran paso adelante. Ahora bien, da muy bien en los jóvenes. Esos mismos jóvenes que miran a Milei con simpatía, también lo miran a él con simpatía. Uno del lado disruptivo de rompamos todo, el otro del lado constructivo de construyamos todo y fabriquemos. Esa es la gran ventaja que tiene Leandro. Leandro es positivo. Raúl, ¿los mismos jóvenes ven positivamente a Milei y a Leandro Santoro? ¿Cómo? Los mismos jóvenes. Claro, sí, el mismo segmento. El mismo segmento, el mismo grupo de jóvenes. No ve al es mismo la misma tiempo... persona. Es el mismo rango etario. Claro, se divide de entre... 16 a 29. Ahí él está muy bien en ese rango etario. Y que se reparte ese electorado con Milei. Él tiene muchísimo más que Milei. Milei, lo que pasa que donde más tiene poco, pero donde más tiene de 16 a 29. Es muy él llamativo. Se reparte más entre 16 a 29 y 30 a 49... Y tiene más en los dos segmentos. Pero está instalado en la ciudad de Buenos Aires que la gestión de Larreta es impecable. ¿Por dónde lo vas a atacar? Primero, ¿por dónde vas a discutir? Son dos cosas distintas. Ya sé. No, de verdad. Digo, de hablar de campaña, ¿no? No, te entiendo lo que me decís, pero también la mirada que nosotros tenemos siempre es propositiva. A ver, hace 18 años que el PRO no pierde una elección en la ciudad. Nosotros sabemos que eso es así. Y nuestra intención es crecer en relación a la anterior elección nuestra parlamentaria, donde sacamos el 21,9, y achicar la distancia. Como dice Raúl, si nosotros logramos generar ese hito de acercarnos lo máximo posible al 30%, creo que se construye una nueva mística. Y lo que hay que hacer acá es pensar cómo construimos para adelante. Yo creo que el paradigma que expresa Larreta y Macri en la ciudad está empezando a entrar en su ocaso. Y lo noto con Costa Salguero. Fíjate, la política de terrenos públicos de Larreta... Sí. Que tienen todo, que la legislatura es una escribanía donde le votan todo. Y hubo como una especie de rechazo comunal
muy fuerte. Pero aparte porque la es la pandemia. de Costa Salguero. La pandemia nos planteó qué hacemos con el espacio público, qué hacemos con la naturaleza, quién tiene que planificar urbanísticamente la ciudad, los desarrolladores inmobiliarios o el mercado, el Estado, la sociedad civil, que es lo que proponemos nosotros. Hay que salir de la lógica dicotómica de Estado o mercado. Es Estado y mercado, las dos cosas. Hay que salir de la lógica dicotómica crecimiento-distribución, las dos cosas. O sea, nosotros estamos planteando un paradigma verde, sustentable, ambiental, digamos, que logre poner en términos políticos lo que la sensibilidad de los pibes también empieza a plantear en el mundo. Globalmente, en el mundo, las ultraderechas tienen encarnadura en sectores juveniles y globalmente también, en casi todos los países del mundo, los pibes empiezan a asumir la bandera del medio ambiente, no solamente como una defensa de lo verde, sino como una política transversal que corta todo. ¿Cómo producimos? A partir de un paradigma sustentable. ¿Cómo consumimos? A partir de un paradigma sustentable. Estados Unidos está diciendo para el 2030 tener la mitad de los autos que sean eléctricos. Digo, esto va a cambiar la manera en que se viaje por primera vez. 100 años de motores van a empezar a cambiar. La gente sabe que en el año 2018 se votó en la legislatura porteña una ley para quemar basura, que la paró la justicia. Pero ese es el paradigma del PRO. Ojo, la gente sabe que, mirá lo que pasó esta semana. Metieron un proyecto de ley para cambiar la zonificación de la ex Ciudad Deportiva La Boca, que queda entre la isla de Marchi y la Villa Rodrigo claro. Bueno. ¿Sabés qué pasó? Cuando metieron el proyecto para cambiar la zonificación de esa zona, que permitiría construir torres hacia arriba, el mismo día que entró el proyecto, la empresa IRSA aumentó el 23% su cotización de las acciones. Yo ahí te digo. Y la gente se da cuenta. Está bien, pero yo ahí te digo, ¿por qué no dejar construir torres en la Ciudad Deportiva de La Boca si hoy por hoy es un yuyal? Bueno, pero eso es lo que en mismo, cualquier momento se convierte en una nueva villa. Porque es lo mismo que dicen... ¿Hace cuántos años que está todo, tienen catálogo de buenas intenciones y no hacen un carajo? Rolo, ¿sabés cuánto compraron IRSA los terrenos esos? No. Los compraron a 50 millones de dólares. Terrenos que eran del Estado, que el Estado se los dio a Boca y Boca los vendió. 50 millones de dólares. Si entra la ley esta y sale, ¿sabés cuánto pasan a valer? 1.600. ¿Escuchaste? 1.600 millones de dólares. La gente no es onza. A ver, está bien, pero independientemente de quién sea el desarrollador, ahí lo que hay es un yuyal, que alguien haga algo. Obviamente. Desde el punto de vista de mío como vecino, cualquiera de nosotros, hagan algo ahí. Obviamente. Porque si no, al lado tenés una villa, tenés enfrente tenés el fantasma de lo que se puede convertir. Hace 30 años que está ese yuyal, o 20 y pico años que está ese yuyal. Obviamente que tendrían que hacer algo. Tendrían que hacer algo que esté de acuerdo, primero, a la norma, no modificar la norma para hacer un negocio, porque si ese terreno se vendió 50 palos era porque era para hacer actividad deportiva y recreativa. Entonces, el problema es que atrás de cada espacio público los tipos ven un negocio y la gente se da cuenta. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Obviamente que habría que desarrollar. Como habría que desarrollar la zona... Termino con esto. Habría que desarrollar la zona sur. Ahora, lo que no puede ser es que todo el tiempo estemos viendo un negocio atrás de cada oportunidad. Que solo se desarrolle si hay negocio. Exactamente. O que solo se desarrolle si hay un negocio multimillonario. Sí, y para muy pocos. Exactamente. No estamos hablando que no haya emprendimiento. Yo quiero que se construya en la ciudad, pero también quiero que se construya alguna vez viviendas populares para la familia, 3 ambientes. Porque todo lo que se construye en la ciudad son de $5.000 el metro cuadrado. Eso hace que los alquileres estén imposibles. Sí, Juan Pablo. Sí, pensando justamente en temas como esto de lo que está sucediendo en la ciudad con espacios públicos, y del lado de la oposición yo escucho más de una vez que dicen está el riesgo de que el Frente de Todos tenga en el Congreso la mayoría y en diputados, ¿no? Que es donde no la tiene, y que la convierta en una escribanía. Y en la ciudad el PRO está a tiro de tener los 2 tercios. Y no veo que ustedes instalen eso en campaña. Bueno, yo fui el primero que lo planteé. Cuando dijeron están a 7 diputados los del Frente de Todos de ser Venezuela, dije están a un diputado en la ciudad, a un legislador en la ciudad de Buenos Aires de ser Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Claro, porque ellos la mayoría la tienen. Están a tiro de los 2 tercios. Claro, están a un diputado de tener los 2 tercios. Mirá, ¿sabés cómo se vendió Costa Salguero? ¿O cómo se inició el proceso de venta, el proceso de enajenación? Esto es literal lo que te voy a contar, Rolo, ¿no? Les voy a contar a ustedes. Jueves 5 de diciembre. Era la última sesión del año 2019 que el PRO tenía 2 tercios. Son esas sesiones largas, ¿viste? Se vota el presupuesto, sí, claro. se vota, siempre eso es así. Todo. 10 de la noche me traen 400 páginas, 370, 400 páginas, a todos los diputados. Eso era el proyecto de enajenación sobre tablas, quiere decir que no tenías ni tiempo de leerlo. Ahora. Así, Rolo. De la venta de 60 inmuebles y la enajenación de Costa Salguero. Lo sacaron la última noche a las 11 de la noche. Nos fuimos a las 12 y pico, 1 de la mañana. ¿Y así se votó? Y así se votó.
el 5 de diciembre del año 2019. La venta de 60 inmuebles se aprobó. Se aprueba exactamente. La enajenación, que es el primer paso para empezar. O sea, fue una mayoría automática. Claramente. Y a ver, ¿por qué tuvo también la mayoría automática Larreta? Que esto la gente lo tiene que saber. Porque la elección anterior, Lustó había entrado como opositor a la legislatura. Él después se unifica con Juntos por el Cambio, pero se propone como opositor. Se propone como opositor, rompe el contrato electoral y se suma después al bloque de Juntos por el Cambio. Entonces arman una mayoría de más de 40, más del 60% de la Cámara, con lo cual pudieron avanzar en esta dirección. Entonces vos me preguntás, ¿cómo vamos a hacer para construir un paradigma nuevo? Para construir una nueva mayoría en la ciudad, para enamorar a la gente. Primero contándole a la gente todo esto, porque hace mucho tiempo que pasa esto y recién ahora lo podemos empezar a decir. En segundo lugar, diciéndole además qué haríamos nosotros. Yo haría exactamente lo contrario de lo que hace Larreta. Larreta agarra un terreno público y te lo vende para hacer un edificio. Yo haría exactamente lo contrario. Compraría un terreno privado para hacer un parque público. Exactamente lo contrario. Porque es lo que se necesita, Rolo. Hay que defender la propiedad privada. ¿Hay fondos para hacerlo? Porque este es el otro problema. Yo sé que la ciudad es una de las administraciones, las pocas administraciones rentables que hay. ¿Hay fondos para hacerlo después del recorte de la coparticipación? 650.000 millones de pesos es el presupuesto de la ciudad. A ver, es un montón de plata. Pero, Rolo, metele que no quieran comprar terrenos privados para hacer parques públicos. Por lo menos que no vendan los terrenos públicos, porque se rasga las vestiduras en defensa de la propiedad privada. Y yo estoy de acuerdo, hay que defender la propiedad privada. Pero ¿por qué no defendemos también la propiedad pública? Quiero empezar a hablar un poco de inseguridad, porque la ciudad de Buenos Aires, si bien es una de las más seguras de la Argentina, tiene un problema, y es que tiene las 3 grandes villas de emergencia, que son los centros mayoristas de distribución de drogas. Uno de ellos. Esto que ustedes ven hoy, este barrio, esta entrada a este barrio lleno de policías, hasta hace 2 semanas era un lugar donde había enfrentamientos de narcos. Claro, parecen 2 edificios diferentes, pero Dumbo había comprado los 2 departamentos, el de la Pared Roja y el de la bicicleta, más los que están del otro lado. Había unificado 4 departamentos y ahí vivía con su familia, o por lo menos ahí pasaba buena parte del tiempo. Ahora fíjense el detalle, desde la ventana él podía ver el punto de venta, porque acá, ahí detrás, en un pasillo que hay acá, eran donde empezaban los puntos de venta. Todo esto era sector de venta. ¿Pero de cuántos vendedores había? Y un vendedor para cada cosa, son 3 vendedores. 3 por turno. Sí. ¿Y con esos 3 vendedores por turno, todo el día y toda la noche? Todo el día y toda la noche. Iban cambiando cada 8 horas. Facturaban 1,5 millones por día. Sí. ¿Y la gente podía entrar acá y comprar tranquilo a cualquier hora? La gente ingresaba por ese pasillo que te mostré. ¿Y los mismos marcadores hacían de culata? Tal cual. Mostrame bien esta casa. ¿Qué era esta casa? Esta casa es un aguantadero de ellos, que lo usaban para fraccionar, lo usaban para copiar armas, y tenían equipo de comunicación y máquina de contar dinero acá. Fíjense lo que son las intervenciones fallidas del Estado. Esto era un conjunto de viviendas populares que quedó sin terminar. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires ahora las va terminando a su ritmo y claro, están en decadencia. Tiene que haber una camioneta de la policía ahí para que no los tomen. Pero que no los tomen no quiere decir que los narcos no hagan uso de estas estructuras. ¿Cómo? Poniendo los vigías que controlan el pasillo que da a la otra villa, teniendo lugares para escapar. Por eso, cuando uno piensa las cuestiones de seguridad, las tiene que pensar vinculadas a lo urbanístico. Si uno diseña estructuras que van a ser tumberizadas, tomadas por el más fuerte, cuando piensa un barrio, hoy por hoy tiene que tener en cuenta cómo hacer para que un barrio no sea fácilmente tomado por los narcos. Esto sucedió hace unos meses, como verán estoy con barbijo. Eso sucedió en el barrio Padre Mujica y es una de las escenas de fracaso urbanístico. Era
se había intentado erradicar una villa de emergencia, se habían construido los edificios, pero esos edificios, no se entiende cómo, terminaron tomados por los narcos, ¿sí? Que echaron a la gente, porque esa gente figura en registros, esas casas se entregaron. Sin embargo, los narcos terminaron echando a la gente de sus departamentos. El narco Dumbo unificó 4 departamentos para tener su residencia y desde ahí controlaba cómo se vendía la droga abajo. Y esto es un fracaso urbanístico y de seguridad que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay algo que mezcla la seguridad con lo urbanístico que en la ciudad está fracasando. Totalmente. Además, aunque también hay que decir que algunas villas de las grandes villas de narcomenudeo de la ciudad de Buenos Aires, tienen o tenían seguridad federal también. La Villa 31 tiene policía de la ciudad, la 21 prefectura, la 1114 gendarmería. Sí, sí. A ver, también eso es una gran discusión porque el resto del país le paga a la ciudad de Buenos Aires parte de su seguridad y vos sabés que eso los gobernadores están todo el tiempo presionando, digamos, para corregirlo. Eso, yo siempre quiero más policía, más gendarmería, más prefectura, que, digamos, más seguridad para mi ciudad, pero hay que saber que esa pelea está. Estas grandes villas son salvajes. Sí, claro. Además, el problema que hay con los índices de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, que cuando vos lo tomás en la global, te das cierta tranquilidad, pero cuando vos ves de Rivadavia para el sur, te empezás a asustar, porque hay una concentración muy fuerte. En la Comuna 4 y en la Comuna 1, por ejemplo, los índices de homicidio doloso son iguales a los de Rosario. ¿A Rosario? Sí, claro. Sí, claro. En esas dos comunas, sí, homicidio doloso. O sea, el sur tiene paisaje de Rosario. Exactamente, sí, sí. Y lo que vos ya sabés porque te cansás de hacer informes en tu programa. O sea, la venta mayorista de drogas de la Argentina, ¿dónde está? En la 1114. A ver, yo te digo, no es solamente la falopa. Es, fíjate, robo automotores, todos sabemos que si te roban un auto, las autopartes las vas a encontrar en Warner. Y no es porque todos los que trabajen en Warner vendan autopartes de hecho, robadas. hace unos días hubo un allanamiento donde encontraron de todo. Si a vos te roban el reloj o una cadenita, sabés que muy probablemente lo encuentres en la calle Libertad. Si a vos te roban el celular, muy probablemente lo encuentres en el Abasto o lo encuentres en 11. Todos sabemos que los talleres clandestinos funcionan en el Bajo Flores. O sea, el problema es, si todos sabemos geolocalizar el delito, ¿por qué no cortamos el circuito económico, que es la única forma? O sea, yo la verdad la sensación que tengo es que a veces la policía, en lugar de tener la intención de combatir el delito y de controlar el delito, lo que trata de hacer es controlar la calle. ¿Hay una especie de pacto de gobernabilidad con algunos de estos sectores? Mirá. Porque si todos sabemos dónde están, efectivamente. Viste, después de 15 años del gobierno del PRO, y te lo pongo porque es anterior al PRO, pero después de 15 años no haber podido desarmar esto, me parece que es una asignatura pendiente. O sea, es una asignatura pendiente que tenemos los celulares de 11 coincido con vos. El allanamiento lo tuvo que hacer la Policía Federal. Sí. A mí, te digo la verdad. Ahí hay un problema con la justicia también. Por supuesto. Los allanamientos contra Dumbo no los pedía una jueza. No, lo que pasa es que también la gente, por ahí hay que explicarlo. Acá hay 3 justicias. Tenés la justicia ordinaria, la justicia de la ciudad y la justicia nacional. Pero la justicia de la ciudad no gasta una fortuna. No, por supuesto. Lo que pasa es que hay... ¿Y para hacer qué? No todos los... Bueno, ese es un gran debate, Rolo. La verdad que... A ver, ¿para hacer qué? Entre otras cosas, digamos, porque la causa, por ejemplo, de la quiebra del correo la están tratando de traer para la justicia de la ciudad, para que la resuelva el Tribunal Superior de Justicia. O sea, es una cosa esos son increíble. los grandes temas. En la vida cotidiana, ¿para qué sirve la justicia de la ciudad? Y la verdad es una gran pregunta, porque en general sirve para resolver algunas contravenciones y para muy poco más. La mayoría de las causas son consumo de drogas, digamos, consumo minorista de droga, y la mayoría de las causas en realidad no tienen sentencia, van a mediación. Entonces, la verdad, una de las cosas que nosotros dijimos en su momento, guarda que la justicia de la ciudad consume 38.000 millones de pesos, que es muchísima. No sé, ¿mucho o poco? Para que vos te des una idea. A mí me parece muchísimo, pero bueno, no sé, claro, en relación al presupuesto. Es el 50% del gasto gubernamental de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Sí, claro. ¿La justicia? Sí, claro. El gasto gubernamental. Juan Pablo, ¿es así? ¿Tanto gasta la justicia de la ciudad? Tiene un presupuesto interesante, pero de todos modos, es así, respecto del total de la ciudad, creo que es menos del 3%, una cosa así. No, y saca la cuenta, bueno, a ver, lo que pasa es que el gasto gubernamental es... La justicia de la ciudad consume más que la reta con todos sus ministros, que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires con todos sus empleados y que todos los organismos de control de la ciudad. Bueno, es realmente... No puede ser, tiene que haber algo mal en el cálculo. No solamente es así, sino que además hay un discurso que circula en las redes, que lo pueden buscar, de parte de quien les está hablando en la legislatura porteña, el diciembre del año pasado, donde yo lo denuncio, y todos callados la boca.
Y en el video lo van a ver porque está editado. Nosotros pusimos las planillas que nos traen a los legisladores de la ciudad con el presupuesto. Es una vergüenza. A ver, la fiscalía... Pero es un gasto ineficiente, cuando menos. Rolo, pero no solamente es ineficiente, sino que todo el mundo habla del procurador. El procurador, la ley del procurador nacional, si barra feca, si no barra feca. Los últimos 2 procuradores de la justicia de la ciudad son militantes del PRO. Sí. Maíquez y tienen un mandato de 7 años. A ver, Martín Ocampo, yo lo conozco, es diputado conmigo. Claro. Pero antes de ser diputado, era el jefe de los fiscales. Yo pregunto qué hubiese pasado si nosotros lo poníamos a Tailade. Esperá, y antes era legislador del PRO. Sí, claro. Y Maíquez, además, era parte de la mesa judicial de Macri. ¿Pero esta es la justicia que diseñó Angelici? Mira, el responsable político de esta justicia es Horacio Rodríguez Larreta. O sea, si después Larreta le quiere una cuota de ese poder a Angelici, la gente no lo votó a Angelici para que maneje la justicia. La gente lo votó a Larreta para que gobierne la ciudad y para que ordene la ciudad. O sea, efectivamente Angelici es un operador que tiene mucha influencia ahí. Pero yo, digamos, la verdad que creo que el reclamo tiene que estar hacia Larreta, porque la gente no sabe quién es Angelici, sacándolos de boca. Ahora, Larreta sí. Y mientras, por ejemplo, a ver, son cosas insólitas, Rolo. O sea, uno de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que es como la Corte Suprema de la Justicia de la ciudad, lo mismo, se llama distinto, pero es lo mismo, era el viceministro de Garabano. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si nosotros lo hacemos, por ejemplo, al Gordo Mena, que es el segundo del Ministerio de Justicia, lo hacemos miembro del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad? ¿Qué pasaría? Ahí Leandro, sería un ahí escándalo. Otra secuencia que es muy complicada, que es que en el fuero que controla al gobierno, que es el fuero contencioso, administrativo, tributario, relaciones de consumo, tiene un nombre larguísimo, en la primera instancia de ese fuero, por lo general, hay fallos que son adversos al gobierno. Ahora, cuando llega a la segunda instancia se modifica, y si no se modificó ahí, llega al Tribunal Superior de Justicia y ahí directamente lo corta. O sea, nunca nadie falla contra la ciudad. Exactamente. No, fallan. Pero después te lo mandan. Claro. Hay un montón de jueces. Por ejemplo, se frenó ayer la discusión en la legislatura como consecuencia por lo de IRSA, como consecuencia de un fallo de la justicia. Digamos, se frenó la quema de basura como consecuencia de un fallo de la justicia. A ver, hay amparos para un lado y para el otro, pero por ejemplo, hubo un amparo para exigirle a la justicia de la ciudad que le garantice la vacante a una mamá de su chico chiquito de 12. Bueno, y sin embargo eso llegó hasta... En las 2 instancias anteriores, la justicia le había dado la razón a la mamá, y en el Tribunal Superior de Justicia le dieron finalmente la razón a Larreta. Tal cual. Entonces, yo sé que esto es muy abstracto, pero la verdad hace a la vida concreta de todos nosotros y de todos nosotros. Cuando hablas de mayorías automáticas, de los 5 jueces del Tribunal Superior de Justicia, 2 fueron designados durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Y un tercero era la mujer que había propuesto Mauricio Macri como procuradora general. Exactamente. Como Procuradora General de la Nación. Qué raro. ¿Rodríguez Larreta se define en esta elección si puede ser presidenciable? No totalmente, pero lo golpeó a Rodríguez Larreta lo que está ocurriendo últimamente en el PRO, ¿eh? Cayó su imagen positiva. Mirá. Pero como del fuego amigo, digamos, ¿no? Sí, por lo que está sucediendo en el PRO. Desde el momento que tuvo la tensión con Mauricio Macri se va. ¿Pero eso no fue una victoria? ¿No refrendó su liderazgo? No, porque tuvo que empezar a negociar con distintos sectores y le apareció primero Patricia Burr, después le aparece Manes en la provincia de Buenos Aires, que es un gran desafío al candidato de Larreta, que es Santilli. Gran desafío. Y segundo, empieza a sufrir ataque de sus aliados radicales. Vos fijate Gerardo Morales. Claro. Que también quiere ser presidente. Ahora debo decir que cualquiera le muestra los dientes. Así es. No sucedía con Macri eso. Macri lideraba ese espacio. Pero porque ganó a paso. Larreta no lidera el espacio en este momento. Su imagen se ve deteriorada. Y vamos a ver si se paró el deterioro, porque se están dando 2 cosas simultáneamente. Que está cayendo la imagen positiva de Larreta y está subiendo la imagen positiva de Alberto Fernández. Y ahora están muy cerquita uno del otro, cuando la distancia era grande, ¿no? Caballeros, muchas gracias por venir los 12. No, al contrario, gracias a vos. Acá te mando el gráfico con... Me lo acaban de pasar 2 cositas. ¿El de la justicia? El de la justicia, mirá. No gasto puedo creer. judicial, Después te lo voy a discutir porque no puede ser. Del gasto, esto es el presupuesto de la ciudad. Composición del gasto de la administración gubernamental. Gasto judicial, 48%. Organismo de control, 9%. Administración fiscal, que es la JIP, 11%. Jefatura de gobierno y gabinete, 21%. O sea, todo el gabinete de Larreta.
Y legislatura, 11% del gasto administrativo gubernamental. 48% es lo que gasta la justicia. Y otra cosa que me acaba de decir una colaboradora mía, que cometió una equivocación, son 3 justicias las que tenemos en la ciudad. La federal, la ordinaria y la nacional, y la de la ciudad. 3 justicias distintas. Muchas gracias. El viernes pasado yo arranqué de contarles la historia increíble de un ex juez de la Corte Suprema de la provincia de Entre Ríos que finalmente lo terminan jubilando de apuro después de diferentes escándalos. Les conté también que ese juez, ex juez llamado Ernesto Castrillón, estaban los vecinos de sus campos ahí en la zona de La Paz, estaban muy alarmados porque estaban modificando los cursos de agua para inundarle los campos. Les conté también que había habido una inspección de parte de un organismo de la provincia de Entre Ríos que es el que regula y estudia lo que se hace con los cursos de agua. Estamos hablando de modificar arroyos que terminarían inundando al vecino. Finalmente se conoció el dictamen técnico de este organismo diciendo que efectivamente el señor Castrillón está desviando cursos de agua sin avisar y que esto puede redundar en inundaciones para los vecinos. Sin embargo, no cambió nada. Estas son las cosas que uno dice, bueno, a ver, es negocio ser político. Es un hombre que venía de la política, igual que lo que estábamos hablando acá en Ciudad de Buenos Aires. Venía de la política, fue a la justicia, se hizo miembro del Tribunal Supremo de Justicia y desde entonces, mientras fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, hizo todo tipo de tropelías, desde maltrato a los empleados, a quedar vinculado a una muerte por usurpación de un campo vecino, o este episodio. La puta que te parió. Acá me golpeó este ladrón de mierda vestido de negocio. Acá estoy todo golpeado. Por ustedes que no controlan del COVID, las pelotas. Esto no es un boliche bailable. ¿Dónde está la autorización acá? Ese gordo de mierda fue el que me agredió. Ese gordo de mierda. El tipo entró al local, agarró, tiró heladeras, tiró exhibidores, rompió mercadería, le tiró un botellazo a un chico y claro, después se le fueron al humo el dueño que les había destrozado todo y le pegaron. Pero la mujer mientras tiraba piedras a la gente del local, o sea, totalmente sacado, una locura. A ver, cuando sucedió este episodio, que él le molestaba que al juez Castrillón, ahora ex juez, le molestaba que hubiera música alta en un kiosco de la ciudad de La Paz, fue y rompió todo, en lugar de llamar a la policía, quejarse, hacer lo que tiene que hacer alguien del mundo del derecho, fue y rompió todo. Pero uno puede decir, bueno, se sacó, el hombre tuvo una mala noche, tenía con varios problemas de conducta, que son los que terminan forzando un pedido de juicio político y él termina jubilándose antes de que lo terminaran echando. Pero hay un episodio más grave y ahora se los voy a contar. Un poquito antes, hace unos años, Castrillón tiene unas estancias y enfrente hay una isla. ¿Sí? Las islas en el delta, sobre todo en la zona de Santa Fe, entre Santa Fe y Entre Ríos, son muy codiciadas porque son lugares donde se puede llevar el ganado a que coman buen pasto. Ramón Roda tiene la posesión de una de estas islas y en un momento dado, hace unos años, le aparecen unos peones de otro campo que le plantan un alambrado y se le instalan ahí diciendo nosotros venimos de parte de Castrillón, del mismo tipo que era juez de la Corte Suprema de Entre Ríos en ese momento. No solo le instalan un alambrado, sino que lo empiezan a amenazar, le disparan un tiro al hijo, tiran tiros al aire y en un momento dado, una noche de lluvia, hacen una avanzada y terminan matando uno de sus peones e hiriendo a los otros dos. Justamente tengo en Zoom a Ramón Roda, es el denunciante del ex juez Castrillón. Ramón Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, don Graña. A ver, ¿cómo es esto? Porque le terminaron matando un peón a usted. Sí. El señor Castrillón entró a la isla y hacía 12 años más o menos que veníamos con problemas de tire y afloje. Míreme a mí porque está mirando la tele, yo estoy... Míreme en la computadora, Exacto. don Ramón. Exactamente. Bueno,
Bueno, y llegó un momento, vio que empezó a medir hilas, y empezaba a medir hilas ajenas, y entró por todos lados. Bueno, ahí empezamos con tira y afloje, ¿no es cierto? Entonces, a lo último, después, anteriormente, llevó gente con armas, bueno, para hacer un alambrado. Y entonces, nosotros nos plantamos, y lo hizo al alambrado un pedazo. Yo fui con 8 peones y le sacamos el alambre, los postes, y le retiramos todo. Y ahí en ese lugar se armó una ranchada. Armamos nosotros una ranchada que yo tenía el puesto a 400 metros más o menos. Y yo le armé la ranchada a los peones ahí para que cuiden que en ningún momento él pueda alambrar. Y ellos armaron una ranchada, o sea que una ranchada también a 15 metros de distancia. Estaba la ranchada de ellos y la ranchada de nosotros. Disputando la tierra, porque estaban disputando la tierra. Claro, disputando la tierra, exactamente. Y bueno, entonces vio ahí, qué sé yo, vinieron como 8 tipos cuando nosotros le sacamos el alambre, estaban con armas ahí, todos armados, nosotros no teníamos armas. Le sacamos el alambre, sacamos los postes, que era más o menos 400 metros de largo que ya había hecho. Ya. Bueno, le sacamos todo, quedó todo tranquilo. Pasaron 15 días más o menos. Y bueno, y seguía tranquilo. Después vino otro hombre, un tal Río, de encargado con 4 o 5 peones para volver a hacer el alambre. Bueno, ahí medio nos plantamos de vuelta y se quedó tranquilo. En ese intervalo, ese Río, estaba un hijo mío ahí en la ranchada y no sé qué cambio de palabra que hicieron ahí, yo no estuve en ese momento. Entonces le dispara un tiro con una escopeta. ¿A su hijo? Al chico mío, exactamente. Bueno, pasaron de ahí, póngale, 4 o 5 días más. Bueno, estaba un tal Pérez ahí con otras personas más. Y bueno, yo fui a la ranchada, pues yo estaba en mi puesto, pero estaba a 400 metros de la ranchada más o menos. Entonces yo ese día fui a la ranchada, estuve tomando mate y todo con los muchachos que estaban ahí. Yo tenía 4 tipos ahí. Y bueno, estaba todo tranquilo, yo tenía que hacer unos trámites, me vine a San Javier. Y bueno, yo salí a las 5 de la tarde de la isla. Yo llegué 6:30, póngale 7 de la tarde llegué a San Javier. Bueno, yo me baño, qué sé yo, iba a tomar unos mates con mi señora, una llamada y empieza el viento sur fuerte, un tormentón del sur. Y bueno, que lo mataron a Barrio, se llamaba el hombre que lo mataron. Sí. Lo mataron un día sábado, el 15 de julio del 2017. Y el que lo mató era uno de los peones de Castrillón, lo detuvieron. ¿Ese hombre sigue preso? ¿Está preso todavía? No. ¿Cómo no está preso? No, mire, yo tengo entendido que ese hombre estuvo preso, pero qué sé yo, un mes creo que estuvo. Y de ahí lo soltaron y el tipo andaba cerca de la isla, ahí cerca de donde yo estoy, anduvo la de pasada, según versiones, digo. Yo no lo Pero digo. que la isla queda en otro país, porque digo, matar a uno y no ir preso. Pero y eso es lo que yo digo también. Y yo no traje que no porque yo me iba a caratular como querellante, ¿vio? Para la causa moverla. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no soy familiar, según el abogado que yo vide, me dijo que yo no era de una familia, entonces yo no me podía ser querellante para moverle, ¿vio? Claro. Así que entonces quedó qué sé yo. ¿Y usted sabía que Castrillón era un miembro de la Corte Suprema de Entre Ríos, el hombre que le mandó ocupar los campos? No, de primero no, pero después sí me enteré. Me enteré por los vecinos, ahí vio que... ¿Y qué le pasó? ¿Se asustó? Y sí, vio que yo no creía que una persona de ese nivel iba a ir porque para eso está la justicia, está la parte legal, qué sé yo. Hay tantas formas para arreglar, vio. Pero de mandar gente así a apretar y con arma y otra cosa, vio la policía así hasta cierto punto, que vio que ya habiendo una autoridad grande así, vio cómo son las cosas. Todo se pone difícil. Claro. Don Ramón, le agradecemos mucho el contacto y habernos contado esta historia. Muchas gracias. Otra cosa le iba a contar de la parte, como es la parte, porque yo tengo ahora, tengo la parte civil, vamos a ponerle. Yo tengo un plano aprobado, tengo un subcampeón en marcha, que lo está siguiendo el doctor Bruno Celliar, y bueno, va todo bien, así que yo pienso y creo
que vamos a salir. Lo importante es que le reconozcan los derechos y no le roben la tierra, jefe. Un gran abrazo, Claro, cuídese. Gracias igualmente, don Nachombre. Hasta luego. Bueno, de un patotero a otro, porque, a ver, insisto, piensen en esto, la desmesura. Por ahí uno piensa, bueno, estas historias suceden en el campo. Muchachos, un juez de la Corte Suprema manda a sus peones que terminan a los tiros matando a otro a ocupar, a usurpar una tierra que no es de él. Este señor tiene la posesión, la usucapión es eso, es la posesión de una isla desde hace 40 años. Sin embargo, se la mandó a ocupar, total. Él era, por suerte ya no es más, juez de la Corte Suprema de Entre Ríos. Y del mismo modo que yo arranqué este programa diciendo que la política se tiene que autodepurar de los personajes impresentables para no tener que lamentar después los bochornos que suceden, desde Fernando Iglesias a José López, también por este señor, Ernesto Castrillón, que es un dirigente peronista, o también por este personaje que les voy a presentar ahora, Emilio Rached. Emilio Rached fue senador, era radical, o mejor dicho, era radical cuando estaba acá, pero era de los radicales que estaban con Kirchner, como Julio Cobos, cuando se produce el conflicto de la resolución 125, ese grupo de radicales vuelve al radicalismo, y Emilio Rached, senador por Santiago del Estero, vuelve al radicalismo. Fue el principal dirigente de la Unión Cívica Radical de Santiago del Estero, gana el municipio de Pinto en Santiago del Estero y gestionando como intendente el municipio de Pinto, ahora termina procesado en doble instancia, por la primera instancia y la Cámara, acusado de malversación de fondos. Es todo tan trucho lo que hizo, insisto, un dirigente radical, la hija es candidata ahora de Juntos por el Cambio, es la dirigente de la Juventud Radical. Bueno, a este señor, mientras fue intendente de Pinto, descubrieron que justificó los gastos con facturas truchas de una sociedad llamada Nemesté, Sociedad Anónima. O sea que, a ver, ustedes saben cómo funcionan las facturas truchas, ¿no? Un presupuesto, dicen que gastaron la plata, utilizan facturas truchas y se la quedan. Es así más o menos el funcionamiento de las facturas truchas. Bueno, es todo tan grotesco que Rached, que justificaba gastos para hacer un polideportivo en Pinto, en el medio de Santiago del Estero, con facturas truchas de una pizzería en Capital Federal a nombre de 2 venezolanos. ¿Sí? A ver, no era una empresa de construcción, ni siquiera se tomó el trabajo de conseguir una empresa de construcción. Justificó 9 millones de pesos, tengo entendido, a ver si veo los gastos por así, 9 millones de pesos en facturas truchas de una pizzería una sociedad llamada Nemesté, que la explotación comercial de negocios del ramo pizzería, confitería, bar, restaurante, despacho de bebidas alcohólicas y envasadas en general. Así figuraba y así figura en el dictamen judicial. Quebrada, un expediente de quiebra, ¿sí? Y las facturas correlativas que emitió esta sociedad, una pizzería quebrada de 2 venezolanos, emitió facturas de la 1 al 37 por los siguientes rubros: provisión de materiales de aluminio, dirección de obra, contrato, mano de obra y piso de revestimiento del polideportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las cosas donde uno dice, ¿cómo puede pasar esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Se lo voy a preguntar a Jorge Leguizamón, es intendente actual de Pinto y lo tengo en vía Zoom. Intendente Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo está usted? ¿Está el polideportivo? Bueno, comencemos. Nosotros nos hicimos cargo en octubre del 2018. Bueno, resulta ser de que la Secretaría de Hábitat de Nación nos empieza a exigir rendiciones de cuentas sobre el tema de un convenio firmado con la Municipalidad de Pinto sobre 80 millones de pesos, de los cuales se le adelanta a él en forma, sin certificados de obra, nada, un adelanto de 46 millones de pesos. ¿Y qué construyó con todo eso el intendente Rached? ¿Qué construyó? Ahí se cortó, ¿me escucha? Bueno, ha construido, se ha terminado un polideportivo. Ajá. A ver. Sí, hola. Sí, le escucho. Sí, ahí lo escucho.
Bueno, se ha construido un polideportivo, el polideportivo está en funcionamiento, está bien el polideportivo, pero lo que no cierra es el tema cloacas, porque los 80 millones era para el polideportivo y cloacas, de los cuales se le adelantan en 2 etapas 46 millones de pesos, de los cuales el polideportivo evaluado en 20 millones de pesos estaría terminado. Le faltan algunas cosas que de acuerdo al pliego no está en su totalidad completo, pero, sí, pero ahí, está en funcionamiento. intendente, buena parte de la factura de ese polideportivo fueron a nombre de una pizzería quebrada de Buenos Aires. ¿Cómo es posible que una pizzería quebrada en Buenos Aires construya un polideportivo en Pinto, Santiago del Estero? Bueno, es una de las cosas que la gente que vino a hacer la inspección, sobre todo inspección de obra y hacer una auditoría sobre la cuenta que tenía el municipio en la ciudad de Netuya, en Banco Nación, se determina que los gastos han sido, bueno, eso ha sido lo más alevoso que hubo en cuanto a la compra de materiales. ¿Cuánta plata se llevaron en facturas truchas, sabe? Y las facturas truchas creo que se llevó algo de 6 millones de pesos o 9 millones de pesos, no lo tengo bien claro eso, pero sí, se llevó bastante plata. Entonces se llevaron 6 millones de pesos de la construcción del polideportivo a nombre de factura trucha contra una pizzería quebrada de Buenos Aires. ¿Y las cloacas las hicieron? No, las cloacas no se hicieron. Las cloacas se hicieron solamente en algunas calles se colocaron cañerías. Faltan las cámaras de inspección, y bueno, del resto lo que está en Pinto es cañería suelta, nada más, que está guardada, está inventariada en los depósitos de la municipalidad, que lo tenemos, no hemos querido tocar nada porque en realidad no hemos manejado nosotros el tema ese, pero sí la Secretaría de Hábitat nos obligaba a que rindamos cuenta. Resulta ser que le consultamos a la gente anterior, no, nosotros rendimos todo. Resulta que sé que en la Secretaría no estaba rendido todo como ellos dicen. Aprovecho que lo tengo acá y le pregunto, porque este fin de semana leímos también que justamente el mismo exintendente Rachet está acusado por el movimiento, el MOCASE, el movimiento de campesinos, de armar bandas armadas para usurpar tierras. ¿Esto es así? Bueno, en realidad desconozco el tema ese del MOCASE porque en realidad no sé cómo es el tema, pero el MOCASE nace en Pinto a través le da la posición, Emilio Rachet les da la posición al MOCASE en Pinto para que empiecen a actuar. Y hoy no sé por qué el MOCASE lo declara que está a cargo de formar bandas armadas y atacar a los pequeños productores. Sí, igual es tremendo. ¿Usted sabe si existen esas bandas armadas? La verdad que no sabría decirle con exactitud, no sabría decirle si existen o no existen las bandas armadas, pero sí sé que hay gente que se dedica a amenazar a esa gente, a esos productores pequeños que están en la zona rural, que por ahí han tomado algunos lotes, pero no lo conozco bien a fondo, no conozco el tema. No conozco el tema. Intendente, le agradecemos mucho el contacto. Bueno, un abrazo de toda la teleaudiencia de Gracias. programa. Muy amable. Además, hoy el gobierno anunció modificaciones, otro DNU que tiene que ver con cómo van a ir cambiando, cómo va a ir descongelándose de a poco las restricciones del coronavirus. Pero en el momento en el cual nosotros vemos que en el primer mundo están aumentando las restricciones después del momento de liberación. Eso tiene que ver con la cepa delta. Entonces, ahora vamos a analizar cuántas estas aperturas van a poder sostenerse en el tiempo si en algún momento, como todo el mundo supone, aumenta la circulación de la cepa delta en la Argentina.
Israel autoriza una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas mayores de 60 años. Así lo anunció el primer ministro Naftali Bennett, quien señaló que la decisión se basó en abundante investigación y análisis, así como en el riesgo que presenta la variante Delta. Tras algunos meses de cuasi normalidad, Israel, uno de los países que más rápido logró vacunar a un alto porcentaje de su población, ha vuelto a aplicar algunas restricciones tras registrar un lento pero repentino aumento en los contagios. A pesar de la creciente ola de contagios, Boris Johnson confirmó el levantamiento de casi todas las restricciones. En un video publicado en Twitter el domingo, Johnson hizo un llamamiento a la población para que actúe, subrayando la extrema contagiosidad de la variante Delta. Estados Unidos cierra la semana con más de 34.7 millones de casos confirmados y la incidencia de la variante Delta, que es la que está causando más problemas en este momento, alcanza ya el 92.54% del total de las secuencias de contagio que han sido analizadas. Florida se ha convertido en el centro de la nueva ola de la COVID-19 en Estados Unidos debido a la rápida expansión de la variante Delta y a una tasa de vacunación que se ha estancado. Preocupación en España por el continuo aumento de los contagios de COVID-19 en plena temporada turística. Durante el fin de semana se registraron casi 62.000 nuevos casos, disparando la incidencia por encima de la barrera de los 700 por cada 100.000 habitantes. El ministro de la Cancillería, Helge Braun, avivó el debate al declarar que Alemania podría tener 100.000 contagios diarios dentro de 2 meses cuando se celebren las elecciones generales. Una razón para imponer restricciones a los no vacunados, concluía. Ya hay hospitales llenos al 100% de su capacidad. En estados como Durango y Nayarit ya no hay camas para pacientes con COVID-19. Aquí en la Ciudad de México al menos 25 hospitales están saturados. Luego de la llegada de la variante Delta. El coronavirus regresó a Wuhan, lugar y antiguo epicentro de la pandemia. Hace poco, la ciudad china era considerada como la primera en superar el COVID-19, pero un brote de la variante Delta la ha puesto nuevamente en jaque. El panorama que se vive en Wuhan se asemeja al inicio de la pandemia, hace casi 19 meses atrás. A ver, doctor Rodrigo Salemi, me explica cómo es esto, porque acá hay algún grado de cepa delta y todos los que intentaron abrir en otros países después tuvieron que volver a cerrar. ¿La Argentina le va a pasar lo mismo? Hoy se anunciaron aperturas. Sí, totalmente. A ver, estamos ante una disyuntiva de qué hacemos en este momento. De hecho, hay varios de los ministros de distintos distritos que están previendo una nueva ola de contagios dentro de 3 o 4 semanas y dicen, bueno, aprovechemos estas 3 o 4 semanas que quedan por delante para generar apertura, generar confianza a la gente, que la gente se vacune y ver si logramos controlar la cepa Delta. A ver, la cepa Delta está pegando en todo el mundo. De hecho, en la propia China, ¿sí? se empezaron a ver nuevas restricciones. Los trenes, por ejemplo, que van de Wuhan a Beijing, se pararon. No hay más transporte interurbano en China. Hay muchos controles de lo que es comercio internacional. Viajes al extranjero están parados. De hecho, están frenados lo que es la entrega del pasaporte para viajeros no esenciales en China. Pero bueno, venimos un poquitito más acá. Vamos a México. México hoy en día tiene 21.569 contagios. ¿Sabes cuánto tenía hace 15 días? No. 1.000 contagios. Y hoy en México estamos hablando de que la Ciudad de México tiene 1.670 personas internadas en terapia intensiva y están hablando de cierto grado de saturación. Esto es sobre los no vacunados. Los que se enferman graves son los no vacunados. Exactamente. México tiene un 38% de la población con una sola dosis y el 20% de la población con las 2 dosis colocadas. Esto a nosotros nos deja en una situación de una mejor perspectiva para encarar lo que es la variante Delta, porque tenemos un 57% de la población con una dosis, pero lamentablemente con 2 dosis tenemos recién el 17% de la población. Pero antes de seguir con las vacunas, Juan Pablo, ¿qué es lo que abrió el gobierno y qué es lo que va permitiendo el gobierno? Bueno, en principio el DNU todavía no se conoció, pero hay algunas cosas que sí ya trascendieron. Por ejemplo, la apertura con respecto a los ingresos al país en los vuelos, que estábamos hoy en el orden de las 1.000 personas por día, se aumentan un 70%, es decir, va a pasar a 1.700. O sea, va a bajar la cantidad de varados. Exactamente. Una cosa muy importante, si llegara a tener que haber por la variante Delta, porque a raíz de las aperturas
se produce, digamos, un contagio masivo y se incrementa, de haber un cierre va a ser de 9 días, ¿sí? Como fue en mayo, bueno, eso sería el nuevo esquema. Digo, hay que pensar que si se llegara a disparar, bueno, el cierre va a ser por 9 días y después volvemos por ahí alguna fase con restricciones, pero no esos cierres totales que tuvimos que sufrir el año pasado. Lo que estuve viendo también que el único criterio que se va a utilizar para saber si hay o no emergencia sanitaria en una jurisdicción es la ocupación de las camas de terapia intensiva. La ocupación de más del 80% de las camas de terapia intensiva en lo que son conglomerados de más de 300.000 personas. Ese es el único criterio de alarma epidemiológica que te va a hacer ir para atrás con alguna restricción, por lo menos por ahora. Aumento de reuniones. Bueno, las reuniones vas a tener en lugares cerrados, ahora puede haber reuniones hasta 10 personas, ¿sí? Quienes tengan balcón, patio, parque, lo que sea, hasta 20 personas. En lugares públicos Caemos todos lo de abiertos. Salemi. ¿Cómo? Le caemos todos a Salemi. Sí, ya podemos hacer un Ya asado estamos. en lo de Salemi, en lugares públicos, hasta 100 Es el único personas. que tiene jardín. Los Lugares abiertos. cines, Le caemos teatro, todo. etcétera, con aforos de hasta el 70%, la ciudad va siempre un poquito ¿Cómo más te ves con adelante, 20? 80%. Ahí se genera cierta discrepancia. Mira cómo Te hago cambia una el tema. pregunta. ¿Viste cómo cambia el tema? Te hago una pregunta. Vamos a caer igual. Con tal de no invitar, Claro, Pablo, ¿viste? ¿sabes? No puedes ser tan rata. No Cambió podés de ser tan tema, rata. loco. Hablan. Mira, o no cambió de tema. ¿Viste el cambio de tema? No, tremendo. Los invito a todos, no hay ningún problema. No hay una rebelión acá en el estudio. ¿Vieron? ¿Todos vieron? Se plantea cierta discrepancia acá. Si vos tenés un aforo permitido del 70% en lugares cerrados y las reuniones sociales tienen que ser hasta 10 personas en lugares cerrados, ¿cómo hace un restaurante que tiene una posibilidad de ingresar 100 comensales? Bueno, pero una cosa es tu casa y otra cosa es un restaurante que tiene que cumplir con un montón de ¿Cuánto protocolos vamos a caer? que en general la gente en su casa no es que toma todos los recaudos que toma por ahí un restaurante o un bar que tienen que estar Ahora, limpiando todo con alcohol permanentemente. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, vamos a hacer la lista de los que estamos invitados al jardín de Salemi y después a la vuelta el doctor Néstor Espósito le va a explicar qué pasó con el fallo de casación contra José López. A ver, le contamos en el comienzo del programa que se conoció hoy la sentencia del Tribunal de Casación contra José López. ¿Se acuerdan de José López, el señor de los bolsos? Pero además el señor de los bolsos, esta es la parte folclórica de lo que hizo José López, 9 millones de dólares llevaba en los bolsos, que revoleaba por el convento. La parte menos conocida es que la casa donde vivía López se la habían comprado dos empresarios de una típica empresa de la patria contratista llamada Grupo Farallón, que también terminaron condenados, ¿o no, Néstor? 2 años y medio para Andrés Galera, vinculado con la Cámara de la Vivienda, y para Eduardo No lo pudo Gutiérrez. sacar de la galera, No lo pudo, cuac. Y Eduardo Gutiérrez, que es el empresario que estaba vinculado con el Grupo Farallón y además muy vinculado con la Cámara Argentina de la Construcción. A ver, para López, que era fácil, pegarle a López es fácil, los 3 jueces coincidieron en que había que ratificar la pena unificada es de 7 años y medio de prisión. Che, ¿te acordás que López decía que era plata de la política y después iba a revelar de dónde vino? ¿Reveló dónde vino? Nunca reveló de dónde vino y tampoco se pudo hacer la trazabilidad del dinero, salvo unos $300.000 que se probó que venían de Estados Unidos a través de un banco de plaza. El resto, los 8.900.000 nunca se probó de dónde vinieron. Ahora bien, el juez Carlos Maíquez se había inclinado por absolver a los 2 empresarios porque dice que no había prueba. ¿Prueba de qué? ¿Maíquez, el de los Maíquez del PRO? Exactamente. ¿El de la mesa judicial? Exactamente, el que había sido ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que luego fue a la Cámara de Casación y que después por un decreto pasó a la Cámara de Casación Federal. Él lo que sostenía es que la casa en la que vivía José López, que figura a nombre de los 2 empresarios, no es de José López. Es efectivamente los 2 empresarios, en consecuencia no había encubrimiento. ¿Que se la prestaban? Que se la prestaban o se la alquilaban o tenía algún título de... Alto Rancho era. Alto Rancho, sí, es más, teníamos la foto por ahí, a lo mejor después podemos... Linda casita. ¿Cuál es la Ahí situación está. de... Mirá Ahí qué está, casita. Mirá qué casita le prestaban. No está mal, ¿no? No le cobraban alquiler. Hay un dato saliente. ¿Dónde está José López hoy? Bueno, ¿Dónde está eso? José López hoy sigue preso, pese a que el Tribunal Oral y la Cámara de Casación le concedieron la excarcelación.
¿Cómo es esto? Si le concedieron la excarcelación, ¿por qué sigue preso? Porque tiene que pagar una caución de 85 millones de pesos. Y no hay nadie que quiera pagar una vaquita. Tiene todos los bienes inhibidos y además no puede salir, en el caso de que tuviera, a rescatar plata que tuviera escondida, porque si no tiene problemas de nuevo. La posibilidad que le dieron es o una vaquita o un seguro de caución. Para la vaquita tienen anotados algunos donantes. Acá figura Graña, Godolvés, figuraba Salemi, pero Salemi después lo No, Salemi se lo va a gastar en el Lo asado. tacharon. Claro, Lo tacharon. Salemi va a gastar todo en el asado, muchachos, gracias por venir. Hacé la lista, vos que sos una persona seria. O si no, el doctor, como haga una lista. Haga una lista para el asado. Anótense, chicos, en la lista para el asado de Salemi, ¿eh? Pero Le el caemos asado, lo todo. hago, ¿cuál es el problema? La señora va a estar encantada que le caigamos todos en un asado.